la persona que va a venir acompañándonos para hacer un poquito la ruta de lo que se llamó y estaba así programada hace ya unas semanas, la ruta de la infancia en Cartagena. José Antonio de las Heras no es natural de aquí, él es de Cuenca, pero ya se incorporó en el año 70. En la que vivimos es la forma, dice él, más humana de acercarnos al espacio y al tiempo. Y eso es lo que siempre hace y es lo que procura que todos los que estamos aquí ahora va a procurar pues que realmente gocemos con... Espacio. Estamos en lo que fue el convento de San Diego, inmenso, del siglo XVIII, estamos en el siglo XVIII, imaginaos que esto era un despoblado, desde la Plaza San Ginés para acá, esto es despoblado, y entonces se funda este convento franciscano en oposición al convento de los franciscanos de la Plaza de San Francisco. Para decírmelo en términos que me entendáis, unos eran calzados, otros descalzos, que significa que unos eran más observantes y otros no observantes. Entendiéndome, uno defendían la pobreza individual y otro solo la pobreza colectiva. Y no entro más en detalles que podemos hablar después. En concreto, un noble de la ciudad, de origen italiano, les da a los recoletos, les da este solar que estaba sin edificar, y aquí ellos plantaron su convento de San Diego de Alcalá, que era el que había hecho esta rama franciscana. ¿De acuerdo? El convento era inmenso, abarcaba desde aproximadamente donde está la iglesia hasta este edificio, y aquí hasta la muralla estaba la ermita de San José, que habéis visto la cripta seguramente todos. Sí. Todo eso se reforma cuando se hace la muralla, pero eso es otra historia, que podemos contar otro día. Estaba hablando del espacio, ¿verdad? Bueno, pues estáis en lo que era el convento de San Diego de Alcalá, de los franciscanos. Este convento abarcaba, era inmenso, digo, y tiene su propia historia que ahora no voy a contar. Sí deciros que cuando viene la desamortización en 1836 y la de Madoz en 56, este convento se lo queda el Estado y se lo da al ayuntamiento para que haga una casa de misericordia. El concepto de casa de misericordia es un concepto que nace en el siglo XVII, se incrementa en el XVIII, y ya en el XVIII los diputados del Común del Cabildo de Cartagena piden al concejo, por favor, una casa de misericordia, para sustituir o que englobara a dos instituciones: la Casa de las Recogidas, del que habéis oído hablar alguna vez seguramente, y los orfanatos, o las casas de leche que se llamaban. Las casas de leche, o los domicilios de leche, eran familias de mediana economía que ponían una especie de torno en su puerta y recogían a los bebés que las madres no querían. Les daba el ayuntamiento una pequeña subvención y los tenían hasta que los destetaban. Cuando se destetaban, estos niños iban a Murcia, se los llevaban a Murcia, y allí seguía el cuidado de estos niños. Todos los cartageneros no querían que estos niños se fueran a Murcia, que se quedaran aquí, y las casas de misericordia van a recoger, digo, a estas dos instituciones. Luego tenían que recoger a otras seguramente, y esas las personas mayores. Con lo cual estas casas de misericordia, en el contexto del siglo XIX y del siglo XVIII y XIX, son casas que recogen a niños desvalidos, a mujeres abandonadas, casas recogidas, y a personas mayores que vivían en la casa. ¿De acuerdo? Entonces, después de la desamortización, el Estado da al ayuntamiento este edificio, y este edificio, que era conventual, más o menos readaptado, más o menos en ruinas, se va a quedar como casa de misericordia de la ciudad de Cartagena hasta los años 20. Estamos hablando de casi 100 años, 90 años, que pasa de convento a casa de misericordia, digo, más o menos, pero después, hacia 1920, en Cartagena se va a desatar un tremendo conflicto social. Cuando se acaban de hacer las baterías de costa, en los años 20, la mayoría, y después de la Primera Guerra Mundial, del 18, Cartagena habíamos suministrado plomo de nuestras minas
tanto a los aliados como a los imperios centrales alemanes. O sea que la guerra se hizo con plomo de Cartagena de los dos bandos. Eso significa que durante esta época la minería de Cartagena fue espléndida porque exportó a los bandos beligerantes muchísimo plomo. Cuando termina la guerra, todas esas exportaciones se cortan y Cartagena cae en picado. El comercio exterior se derrumba, las minas se arruinan, entre otras cosas, y por tanto se va a crear en Cartagena un paro y una pobreza ingente. Con lo cual, a primeros de siglo, Cartagena va a sufrir un tremendo problema de paro y de hambrunas. Se va a sumar la falta de minas y se va a sumar la falta de trabajo en las baterías de costa que prácticamente se han terminado. Entonces, para resolver el problema se van a tomar dos medidas. Una, los que no quieren esperar van a emigrar a Barcelona para hacer el metro. Son los años de la gran emigración cartagenera a Barcelona, porque allí precisan mano de obra para hacer el metro. Y segunda, es el momento que el ayuntamiento toma la decisión de rehacer la casa. Este edificio para solucionar un problema de mano de obra, y entonces es cuando en 1925 se toma la decisión de derribar lo que quedaba del antiguo convento de San Diego y se hace este edificio en todo el sur. Hemos hablado del espacio, ¿verdad? Y del tiempo. Bueno, entonces lo que vais a ver, o lo que queda del edificio, es muy poco porque está absolutamente reconstruido. Del edificio de Beltri, 1925, queda, digo, poco, porque primero todos los patios inmensos se han reestructurado, nos queda la puerta, como veis es típicamente modernista, adornada, monumental, para dar importancia al edificio que alberga. Y el edificio que alberga era la Casa de Misericordia. Es un edificio en U, con 2 pisos y el bajo. Fijaros los arcos son, si veis, las columnillas se parecen mucho a las de las escuelas graduadas y a todos los edificios de Cartagena, y los arcos son rebajados. Rebajados quiere decir que no son de media circunferencia ni ojivales, sino que son rebajados. Esos arcos rebajados. Eso es lo que queda de la obra. El edificio como tal ha pasado por varias vicisitudes, y la más importante fue cuando vinieron las hermanas de San Vicente de Paul, las monjas, para hacerse cargo del edificio. En la parte que da a la iglesia, no sé si alguno de vosotros ha conocido como yo los juzgados de Cartagena. Sí. Yo me casé en un juzgado, la Guardia Civil, no sé si alguno más. Nosotros también. Vosotros también, ¿verdad? Quiero decir que como era un edificio con un proyecto tan grande, la ocupación y la parcelación del edificio ha sido muy grande. Incluso algunos maestros se acordarán de que el Centro de Profesores de Cartagena lo creamos en ese ala, en el primer piso. Con lo cual os estoy diciendo que el edificio, las vicisitudes han sido inmensas, pero la principal ha sido recoger a personas mayores, a personas desvalidas y a niños huérfanos. Incluso, a lo mejor alguno de ustedes ha sido alumno de una escuela, y la Escuela de la Misericordia estuvo en ese ala también durante muchísimo tiempo. Una escuela hogar, se llamaba la Escuela Hogar de la Misericordia. El edificio por dentro es irreconocible, quiero decir que no queda prácticamente nada, porque yo me acuerdo cuando veníamos aquí al principio del centro de profesores, teníamos que ir saltando por el charco de los orines de los críos, e incluso tuve suerte de no trabajar un sábado porque se hundió los techos del centro de profesores de 1 o 2 salas. Por eso se hizo un edificio nuevo en la parcela del Politécnico. Bueno, y si me permiten, como la memoria había preparado algunas cosas más para deciros, y voy a ello. Como vamos a ir después a las graduadas, todo el tema de la infancia en Cartagena de los años 17
del siglo XVII, del XVIII y del XIX. hemos Allí oído. cuando estemos más sentados, Sí, sí. lo hablamos con más tranquilidad. Por tanto, ahora solamente deciros, ya hemos hablado de las construcciones, la portada, ya la hemos visto, es una portada monumental, transmite la importancia, la fuerza del edificio, los pabellones con los arcos rebajados, el muro ondulado y las vicisitudes que ha pasado. Por tanto, de lo que es el edificio de la Misericordia, solamente es el símbolo. Lo que nos queda es el símbolo de una ciudad que desde el principio estuvo muy preocupada por la infancia, y este edificio es uno más de lo mucho que Cartagena ha dedicado a los niños. Y el más importante no es este, es la Casa del Niño, de la que tendríamos que hablar en otra sesión, porque la Casa del Niño es el símbolo, para mí, de la generosidad de los cartageneros por la infancia. Aunque ahora hablaremos de las graduadas y me extenderé un poco más en el tema. Muy bien, pues vamos ¿Vale? para allá, vamos para la graduada.